Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos. A la distancia. En la clase de hoy vamos a estudiar un problema que se conoce como el problema de pickup y delivery. Así que sin mayor preámbulo, vamos a ver este problema. Los contenidos de la clase de hoy son los siguientes. Primero vamos a clasificar al problema de pickup y delivery en distintos tipos y vamos a definir cada uno de estos tipos que se conocen como el pickup y delivery many to many, one to many to one y one to one. Entonces, dentro de esta familia de los pickup y delivery existen en realidad varias categorías o varias subvariantes que se podrían definir, pero hay tres en particular que son de las más conocidas y que se clasifican de acuerdo a los lugares donde ocurren los pickup y los deliveries y a la naturaleza de la carga transportada. Y estas clasificaciones, como recién mencionaba, son los problemas many to many, los problemas one to many to one y los problemas one to one. Y en este sentido, es importante hacer esta distinción porque suele pasar en la práctica o en sentidos más bien cotidianos que la gente se refiere a un problema de pickup y delivery sin ponerle apellido. Y como van a ver en la clase hoy día, como vamos a ver hoy día, la verdad es que conceptualmente puede haber diferencias importantes entre un problema y otro. Entonces es importante tener claridad de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de pickup y de delivery. Partamos entonces por definir los problemas many to many. Un pickup y delivery problem many to many ocurre cuando un producto debe ser redistribuido entre ciertos nodos donde existe un exceso hasta ciertos nodos donde existe un déficit. ¿Sí? En cierta forma, entonces estamos refiriéndonos a un problema donde estamos tratando de balancear la cantidad de producto o de algún cierto commodity que existe entre nuestra red en la red de nuestro problema, en los nodos que son los clientes de nuestro problema. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de problemas que ocurre cuando nosotros queremos redistribuir los inventarios en una red de bodegas. Por ejemplo, un retailer podría tener, además de una bodega central que alimenta de productos a las bodegas de cada uno de los malls, podría eventualmente, en ciertas circunstancias, sacar provecho de mover inventarios entre las bodegas en las tiendas, entre las bodegas intermedias. Y esto es una práctica que también se aplica y que ustedes probablemente debe ser de las primeras ideas que se les viene a la cabeza cuando hablamos de esto. Es lo que se aplica para hacer circulación de los vehículos en sistemas tipo car sharing o principalmente en bicicletas públicas. Ustedes cuando ven estas camionetas que recogen las bicicletas en algunas estaciones de Bike Santiago y después tienen que moverlas a otras estaciones, el problema que se resuelve detrás de eso para hacer esta planificación de movimientos es precisamente un problema de pick-up y delivery, entonces many to many. Veamos cómo se podría ver una solución a este problema con una única ruta. ¿Sí? En esta ruta, los nodos con más y menos representan lugares donde hay que recoger y entregar cierta cantidad de este commodity. ¿Sí? Pensemos en bicicletas. Entonces, esta ruta podría ser operada por un camión que sale vacío desde el depot. Y pongamos un pin en esa idea porque la vamos a revisar después. Pero digamos que sale vacío y llega a un primer nodo donde tiene que recoger una cantidad de bicicletas. Y esto implica un preprocesamiento, ¿cierto? Porque para que este problema tenga sentido, en el fondo, nosotros ya tuvimos que hacer un preprocesamiento de cuáles son los requerimientos de transporte en nuestros nodos clientes, ¿sí? Este más o este menos que aparece en esta figura representan cuál es el exceso de producto o cuál es el déficit de producto que tenemos en esos nodos y eso es algo preprocesado. Bueno, entonces en el primer nodo recogimos este exceso, lo entregamos en el segundo nodo, ¿cierto? Se fijan como la capacidad o como el contenido, la carga del camión baja después de pasar por ese nodo. Pasamos por un nodo de recogida, entonces recogemos más productos y en el nodo final entregamos. Noten que esta raya es un poco más larga que esta, entonces podemos tener una capacidad o una carga remanente en el vehículo al volver. Y esto es algo que depende de la naturaleza del problema que estamos viendo, pero no siempre vamos a estar lidiando con problemas perfectamente balanceados donde todo lo que se recoge o todo lo que está en exceso en algunos nodos se tiene que redistribuir en algunos nodos de déficit, sino que también podríamos vernos obligados a llevarnos un remanente de vuelta a la bodega o incluso a partir de la bodega con un exceso previamente cargado en el camión para que el problema pueda
tener solución o a veces incluso para abaratar los costos de las rutas resultantes. El problema one-to-many to one consiste en cuando existe un producto que tiene que ser distribuido hacia ciertos nodos y recogido en otros nodos. Y este problema, si se fijan, también tiene pickup, tiene delivery, ¿cierto? Tiene recogidas, tiene entregas, pero la naturaleza del problema es completamente distinta a la otra. Ya no estamos hablando de un problema tipo Bike Santiago, estamos más bien hablando del problema que ocurre cuando tenemos redes de retorno o backhauls, ¿sí? Tenemos nodos donde se hacen recogidas y nodos donde entonces se hacen entregas, pero no es un único commodity el que se está moviendo. Por ejemplo, esto ocurre en redes con logística inversa, cuando tenemos, además de entregar productos, tenemos que hacer recogida de algunos productos que pueden ser productos usados o defectuosos u obsoletos. Ocurre también, como mencionábamos en la última clase, creo, cuando tenemos despacho de bebidas y queremos además aprovechar de recoger, por ejemplo, jabas vacías o envases retornados para volver a ser llenados en la planta. O también esto puede ocurrir cuando el despacho se basa en pallets o en cualquier otro tipo de contenedor en verdad que pueda ser devuelto al proveedor para ser reutilizado. Ilustremos entonces con un ejemplo sencillo, con una ruta sencilla, cómo se ve este tipo de problema, ¿cierto? Un PDP one-to-many to one, en paréntesis, esto está adaptado del libro de Toth y Vigo, en el que se basa gran parte del contenido de este curso, de hecho. Tenemos entonces una red donde podemos comenzar nuestra ruta con un camión que va previamente cargado de esta carga amarilla que en este ejemplo corresponde o representa el producto que tiene que ser entregado. Por eso salimos previamente cargados con este producto y vamos haciendo estas entregas con el camión y recogiendo en cada punto cierta cantidad del producto representado en rojo, que puede ser los contenedores que estamos llevando de vuelta a nuestra planta. Entonces seguimos avanzando y hacemos más entregas. En este nodo que viene vamos a hacer una entrega amarilla y vamos a recoger otro rojo, por lo tanto salimos con 2 rojos y volvemos con el camión lleno hacia el punto de partida. Un problema one-to-one es el que ocurre, el tercer tipo de problemas, el problema one-to-one, es el que ocurre cuando cada envío posee un punto específico de recogida y de entrega, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que ocurre, y van a notar la diferencia esencial con los otros dos problemas también, cuando tenemos problemas de courier urbano, un motoboy o actualmente prácticamente todas las aplicaciones tipo Rappi, Pedido Ya o qué sé yo, las otras más, bueno, todas esas, Uber Eats, también entregan en este momento servicio de courier urbano. O sea, si a ti necesitas entregarle las llaves del auto a una persona que vive en otro lado de Santiago, puedes llamar a uno de estos servicios y le van a enviar tu producto. Y también existen aplicaciones de este problema en servicios de transporte de pasajeros punto a punto, solo que en este caso, como habíamos ya comentado alguna vez, el problema se tiende a conocer más bien como un dial-a-ride problem. Y la diferencia esencial es que en un caso estamos transportando objetos y en el otro estamos transportando personas con todas las restricciones o exigencias adicionales que implica mover personas, ¿cierto? Principalmente exigencias que tienen que ver con los tiempos de viaje involucrados en la solución, ¿cierto? A un producto que tú lo entregas dentro de la hora de atención y lo recoges, lo habías recogido dentro de la hora de atención, ese producto no se da cuenta cuánto tiempo estuvo arriba de tu auto, no se da cuenta si es que hubo transbordos, si tuvo que esperar en una bodega, pero una persona sí se da cuenta y una persona se molesta con eso. Entonces hay una componente de nivel de servicio que es esencial en el problema del dial-a-ride problem. Ilustremos una solución entonces de un one-to-one. Estamos representando con más los nodos donde hay una recogida, con menos los nodos donde hay una entrega. Y acá además estamos ocupando colores para diferenciar distintos productos, ¿cierto? Este producto que yo recojo acá no lo puedo entregar acá y este producto que yo recojo acá no me sirve para satisfacer la demanda de este nodo de acá. O sea, hay una relación 1 a 1, por eso one-to-one, entre las recogidas y las entregas. Entonces esta ruta, naturalmente, puede efectuarse de la manera que aquí estamos representando. Habiendo explicado entonces estos conceptos básicos, vamos ahora a entregar y discutir algunas formulaciones matemáticas para estos problemas,
¿sí? Entonces comencemos por el problema de many-to-many, que como habíamos dicho, corresponde al problema de balancear un cierto commodity en distintos nodos de una red, como es el caso de el trabajo que hacen las camionetas con las bicicletas urbanas todas las noches, ¿sí? Con las bicicletas tipo Bike Santiago. La versión básica entonces de este problema se conoce como el One Commodity MM Pickup and Delivery VRP, ¿cierto? Un problema de ruteo de vehículos donde se mueve un puro commodity. En teoría podríamos pensar en problemas con más de un commodity. Y MM obviamente significa many to many. Entonces, sea un grafo completo, G, D, A, y una flota K de vehículos idénticos, cada uno con capacidad Q. Naturalmente hay varios detalles de esto que uno puede generalizar también. Pero vamos a partir con este caso y vamos a partir sobre un grafo completo y además dirigido, a pesar de que no lo menciono acá. El vértice 0 representa el depot y los restantes V menos 0. Noten que este símbolo de acá es el menos de conjuntos, que es distinto del menos de matemáticas. El menos aritmético, podríamos decir que. Entonces los restantes nodos representan los clientes, o los nodos donde están tus bodegas, o los nodos donde están tus estaciones de las bicicletas, etc. Cada arco va a poseer asociado un costo de transporte, naturalmente. Cada cliente, o cada uno de los nodos, va a poseer una demanda. Y acá vamos a hacer un truco de modelación, se puede decir, que es que vamos a denotar como demanda positiva los nodos donde existe un pickup, y con demanda negativa los nodos donde tenemos que hacer entregas, o los nodos donde tenemos que dejar productos, ¿sí? Entonces donde hay pickup son los nodos donde hay un superávit, y los nodos donde hay una entrega son los nodos donde existe un déficit, ¿sí? Donde faltan bicicletas para atender la demanda del día siguiente, podríamos decir. Acá los vehículos, como mencionaba en el ejemplo que di antes, pueden comenzar vacíos o con carga, y eso le da distinto nivel de flexibilidad al problema y se puede aprovechar esta flexibilidad para mejorar las soluciones. Entonces, tratemos ahora de modelar este problema matemáticamente. Definamos las siguientes variables. Vamos a trabajar con una variable x y jk, es decir, vamos a indexar a los vehículos, a pesar de que también podríamos encontrar una formulación que no lo haga. Vamos a entregar ahora una formulación indexada, para que normalmente es más fácil de formular. Las variables x entonces son binarias y valen naturalmente 1 cuando el arco en particular es utilizado por el vehículo en particular que estamos indexando. Y además, esto es una novedad con respecto a otros problemas, otras versiones del problema que hemos visto. Vamos a definir una variable f que representa la carga transportada en el arco I, J, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer nuevamente una actividad que depende de ustedes de que resulte como actividad o no. Entonces en este momento yo los invito a pausar el video. Yo les voy a dar ahora un par de segundos para que piensen y que traten de ustedes obtener esta formulación matemática antes de que yo se las entregue, ¿sí? Entonces tienen un minutito ahora para pensar. ¿Les fue bien? Espero que sí. Veamos entonces cuál es la solución. Partamos por lo claro, partamos por lo evidente, ¿cierto? Yo esperaría que todos ustedes hayan acertado a modelar correctamente la función objetivo. Simplemente tenemos que sumar por cada una de los arcos que nosotros ocupamos en alguna ruta con algún vehículo, el costo asociado a ese par. Que si quisiéramos generalizar además podría depender del vehículo, cosa que no sucede acá. Pero es súper fácil de hacer, ¿cierto? Estas dos primeras variables de acá, estas dos primeras restricciones de acá, representan simplemente las restricciones para que el flujo sea factible, el flujo de vehículos, ¿sí? O el diseño de las rutas sea factible. ¿Qué estamos exigiendo? Estamos exigiendo que para cualquier nodo que sea un cliente, es decir, exceptuando el depot, vamos a exigir que sea... En este caso estamos contando los arcos que salen de I. Entonces estamos exigiendo que de cada nodo I tiene que salir exactamente un arco, y este arco puede pertenecer además a cualquiera de los vehículos. La segunda restricción implica que la cantidad de arcos que entran en un nodo, este J de acá, esta es la cantidad que sale, tiene que ser igual a la cantidad de arcos que entran. Y noten
un detalle que puede romper la formulación o la modelación completa, y es que acá es importante que nosotros dejemos el para todo K afuera, porque esto tiene que ser cierto vehículo por vehículo. Si nosotros miramos un nodo y ese nodo es visitado por el vehículo 1, entonces tiene que entrar en él un arco del vehículo 1 y salir de él un arco del vehículo 1. No nos sirve que entre un arco del vehículo 1 y salga un arco del vehículo 2, ¿cierto? Y podemos decir lo mismo también, naturalmente, de los vehículos que no visitan el arco, si es que no visitan al nodo. Si el nodo I no es visitado, es decir, la sumatoria de los arcos que entran en él de un respectivo vehículo es 0, la sumatoria de los arcos que salen de él para ese mismo vehículo también va a ser 0. Bien, obviamente agregamos al final inmediatamente que estas variables son binarias porque eso es directo. Una primera dificultad, una primera novedad de este problema, aunque bien cercano a lo que ya sabemos hacer con el problema de ruteo de vehículos con capacidad, es la familia de restricciones que tienen que ver con el flujo de carga en esta red. Entonces, veamos si las lograron sacar bien y si no tienen una última oportunidad de pausar el video y hacer el intento. Las restricciones son las siguientes. La primera restricción, directa, ¿cierto? Evidente. Tenemos que exigir que f en ningún momento supere, o sea, en ningún momento se haga negativo y en ningún momento supere la capacidad de un vehículo. ¿Sí? Pero no solo eso, a pesar de que si nosotros sacamos de acá la sumatoria, esto de acá no deja de ser cierto, nosotros además queremos que este f pueda ser positivo solamente en los arcos y jotas donde existe un vehículo. ¿Sí? Entonces acá sumamos para todos los X y J de los distintos vehículos y si es que alguno de ellos es 1, este Q se va a activar y vamos a permitir entonces que circule flujo por ese arco. Quizás vale la pena hacer notar en este momento que una forma quizás más todavía natural de modelar esto, pero menos eficiente, hubiera sido indexar además las F en K, tener un flujo de carga a nivel de cada vehículo. Pero van a notar que cuando vean el modelo completo hecho, de que esto también se puede hacer de esta manera y que esto al final nos ahorra una familia extra de variables o una dimensión extra en esta matriz de los F y J. Entonces esto de acá representa el rango en el fondo en que se puede mover F y J y además liga que solamente puede haber flujo en los arcos que están atendidos por un vehículo. ¿Y qué es lo que dice esta restricción de acá? Bueno, esta restricción de acá es evidente. Esta es la vieja y querida restricción de conservación de flujo que ya hemos ocupado montones de veces en distintos cursos, ¿cierto? Si sumamos los J para un I dado, si tomamos los F y J con el I fijo, entonces nosotros estamos tomando todo el flujo que sale de un nodo. Si a eso le restamos todo el flujo que está entrando al nodo, y este número nos da positivo, por ejemplo, significa que está saliendo más de lo que entra. Si en un nodo sale más de lo que entra, ¿qué tipo de nodo es este? ¿O qué está ocurriendo en este nodo? Si un nodo sale más de lo que entra, en este nodo estamos recogiendo carga, ¿cierto? Y habíamos definido, de hecho, que el Q positivo implicaba nodos donde se está recogiendo carga. De la misma manera, si este Q es negativo, significa que está entrando más de lo que sale en el nodo y significa que este es un nodo donde se está recibiendo carga. Noten que acá entonces la convención del Q positivo o del Q negativo es elementalmente equivalente a la convención que nosotros ya conocíamos de flujo en redes con el vector B de demandas en el fondo de los arcos de un problema de flujo en redes a mínimo costo. Con eso ya estamos listos con las variables de flujo. ¿Qué más nos queda? ¿Necesitamos ocupar eliminación de subtools en este problema? ¿Incluyeron ustedes en su solución de recién este tipo de restricciones? Pensémoslo un segundo. ¿Por qué podríamos necesitar usar, en este caso en particular, restricciones de eliminación de subtools? Si nosotros ya habíamos visto en varios ejemplos hasta ahora en el curso, que si nosotros estábamos recogiendo carga, eso de alguna manera nos garantizaba que no necesitábamos eliminar subtools. Las restricciones de capacidad de alguna manera implicaban subtools. Entonces tratemos de pensar en un ejemplo donde se pueda formar un subtool en este problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Miremos en la red que les entrego acá y pongámosle estos números en particular. A ver si con estos números en particular se les ocurre dónde puede ocurrir un problema. ¿Lo ven o no? Si estos fueran
nuestros nodos, nosotros podríamos tener una solución factible en el modelo que formulamos recién, que tenga un subtour, que es esta de acá, ¿cierto? Esto de acá es un subtour que respeta la conservación de flujos. De aquí, gracias a que -1, -4 cancela este 5 de acá, entonces podemos dar acá todas las vueltas que queramos en nuestro vehículo respetando la conservación de flujos, y esto no tiene sentido en verdad y tenemos que evitarlo también. Por lo tanto, estamos obligados en esta formulación a sí ocupar eliminación de subtours. Con eso, el modelo nos queda así. Acá escribí el formato de eliminación de subtours habitual, el primero que introduje, el que tiene que ver con la cantidad de arcos en un subconjunto, tomando el subconjunto en forma aislada, pero naturalmente ustedes pueden poner también el formato de eliminación de subtours asociado a cortes, que a veces es un poquito más fácil de modelar también. Entonces, esa es la formulación matemática del many-to-many, del Pickup y Delivery many-to-many. Pregunta: ¿admite esta formulación restricciones para romper simetría? ¿De qué depende eso? Depende, en primer lugar, para que tenga sentido eliminar simetrías, necesitamos que las variables estén indexadas por vehículo. Es decir, que yo pueda tomar una solución, ya las variables que tenía en el vehículo 1, pasarle esos valores al vehículo 2, y a las que tenía en el vehículo 2, pasárselas al vehículo 1. Y eso naturalmente es algo que sí puede ocurrir en la formulación que tenemos acá. Y esa es solamente la simetría tipo 1, pero si puede ocurrir la simetría tipo 1 que definimos en clase, también va a poder ocurrir la simetría tipo 2. Entonces, en este problema sí tiene sentido ocupar eliminación de subtours. Entonces podemos aplicar las funciones, perdón, dije subtours, me refería a simetría, ¿cierto? Ya habíamos hablado de subtours, pero también nosotros vamos a preocuparnos de que no exista simetría. Esta formulación entonces puede ser fortalecida aplicando restricciones para eliminación de simetrías como las que ya hemos estudiado antes. Veamos ahora la formulación matemática del problema en su versión one-to-many-to-one. Los problemas 1M1, one-to-many-to-one, pueden ser clasificados según las siguientes categorías. En primer lugar, podemos hablar de problemas donde existe una red de retorno, es decir, un backhaul, cuando las entregas deben ocurrir antes que los retiros. O pueden ser mixtos cuando el orden de los retiros y las entregas puede ocurrir en forma intercalada, ¿sí? Similar, de hecho, a lo que ya discutimos en el capítulo o en las clases anteriores cuando hablábamos de las variantes del problema. Entonces tenemos red de retorno, es decir, hay un conjunto de nodos que tiene que ser visitado primero y un conjunto de nodos que tiene que ser visitado después. Noten que en este problema, y va a depender un poco de la naturaleza del problema en sí que estemos mirando, cuando tenemos múltiples vehículos, una ruta factible podría solo visitar clientes de la primera mitad de la ruta o solo clientes de la segunda mitad de la ruta, pero lo que estamos exigiendo es que las rutas comiencen con nodos del primer tipo y terminen con nodos del segundo tipo. Normalmente los nodos del primer tipo van a ser pickups y los nodos del segundo, perdón, los nodos del primer tipo normalmente van a ser deliveries y los nodos del segundo tipo van a ser los pickups. Aunque probablemente o naturalmente podríamos pensar en una versión donde estos roles se inviertan. Y mixto ocurre entonces cuando no hay un orden impuesto y nosotros podemos visitar los nodos en el orden que queramos. Podemos recoger cuando queramos y podemos entregar cuando queramos, siempre y cuando la capacidad del vehículo no se vea superada en ningún momento. Y también podemos hablar de problemas con demanda sencilla que ocurren cuando cada cliente corresponde a un pickup o a una entrega. Y esto ocurre en forma excluyente. Tenemos lugares de recogida y lugares de entrega. Cuando existe al menos un nodo en nuestro problema que posee retiros y entregas al mismo tiempo, este problema lo vamos a conocer como un problema simultáneo en vez de sencillo, en vez de demanda sencilla. Entonces veamos un ejemplito pequeño de cada una de estas categorías para ver cómo se ven y qué dificultades podríamos tener al modelarla. Pensemos primero en la comparación de demanda los problemas de demanda sencilla. Entonces son problemas donde los nodos son puramente de pickup o de delivery. Los problemas de demanda simultánea van a ser problemas donde existen nodos
en este caso este nodo de acá o este nodo de acá, donde existen requerimientos combinados de los dos tipos al mismo tiempo. Solución mixta ocurre entonces cuando nosotros podemos visitar los nodos en el orden que se nos antoje, básicamente, ¿cierto? No existe una relación de precedencia de los nodos de delivery versus los nodos de pickup. Entonces podemos tener rutas de ese tipo. En el caso de demanda simultánea, la idea es similar. Salimos del depot con la carga que queremos entregar, naturalmente, y hacemos las entregas en cada nodo y las recogidas que corresponden en cada nodo de la siguiente manera. En el caso de demanda sencilla, pero con red de retorno, estamos obligados a primero visitar los nodos de entregas y después podemos hacer el recorrido para hacer las recogidas en los nodos que correspondan. Y en el caso con demanda simultánea y red de retorno, se nos agrega una complicación, porque este nodo de acá, por muy mixto que sea, nosotros estamos imponiendo esta condición donde primero se hacen todas las recogidas, primero se hacen todas las entregas y después se hacen todas las recogidas. Entonces estamos obligados a hacer una cosa, por ejemplo, como esta. Primero hacer todas nuestras entregas y después recién hacer nuestro recorrido de recogidas. Entonces acá se nos pueden generar estas situaciones que parecen medio extrañas, ¿cierto? Donde un nodo puede ser visitado más de una vez en una ruta. Pero pensémoslo un segundo. ¿Es tan complicado como parece esto, no? Hay una solución trivial a esta dificultad. Y esa solución trivial es simplemente considerar que existen dos nodos, uno encima del otro, con distancia cero entre ellos, con todas las características que esto implica, ¿cierto? Un nodo es el nodo de delivery, que está en la red principal, en la red primaria podríamos llamar, y un nodo de recogida que está en la red de retorno. La versión más común de este problema corresponde al VRP with Simultaneous Pickup and Delivery. O sea, vamos a ver el caso simultáneo. Sea un grafo completo, G de B, A, y una flota K de vehículos idénticos, cada uno de capacidad Q. El vértice 0 va a representar al depot y los restantes nodos van a representar a los clientes. Cada arco posee asociado un costo CIJ, es decir, hasta ahora la misma cosa del problema anterior, ¿cierto? Pero acá vamos a empezar a tener una primera diferencia. En primer lugar, vamos a tener dos tipos de demanda y las dos van a ser positivas. Ahora vamos a tener las demandas Q, que son los requerimientos de entrega, y las demandas P, que son los requerimientos de pickup. Las variables que vamos a ocupar para modelar este problema son las variables X y JK, de la misma manera que antes, y que significan lo mismo que antes. Vamos a tener ahora dos variables de flujo en el fondo. Una que representa el flujo del commodity o del producto que se reparte, y otro que es el producto que se recoge. Entonces vamos a definir como Y la carga transportada en el arco IJ del producto a recoger, y como Z la carga transportada del producto a entregar. Acá puse despachar y la verdad es que, esto es una pequeña reflexión, me voy por una tangente un segundo, que me hicieron notar que la palabra despachar no necesariamente significa ser la persona que está en el vehículo y que entrega el producto. Despacho, si uno lo piensa literalmente, significa ser la persona que está en la base y que pone el producto en el vehículo y que manda el vehículo a entregar esto en el lugar donde está el cliente. Y en algunos contextos en particular de problemas de logística, esta distinción, esta sutileza puede hacer una gran diferencia y es importante entonces tratar de evitar ocupar la palabra despachar como sinónimo de entregar, ¿ya? Bien, entonces tenemos nuestras variables definidas para el problema. ¿Y cómo se modelaría este problema? Veámoslo directamente esta vez. Se ve un poquito intimidante, pero la verdad es que no es tan complicado. ¿Por qué? Porque tenemos estas primeras tres variables que representan las variables de conservación de los vehículos con las que hemos trabajado siempre. Tenemos una primera restricción que impone que todos los clientes sean visitados por un vehículo y exactamente una sola vez. La restricción que impone que la cantidad de arcos que entran siendo utilizados a un nodo sea la misma cantidad de los arcos que salen y además que pertenezcan además a un mismo vehículo.
¿sí? O sea que esto es a nivel de vehículo, como discutíamos recién. Tenemos acá una restricción que va a indicar que cada vehículo puede salir del depot a lo más una vez o quedarse en el depot. Tenemos acá nuestra restricción de capacidad, que es muy similar a la que teníamos antes, ¿sí? De hecho, podríamos haber puesto el 0 acá a la izquierda en vez de acá abajo y nos queda más parecida todavía. Y tenemos simplemente que la suma de las dos cargas, de los dos productos que tenemos en el vehículo, no puede superar la carga, la capacidad máxima del camión si es que es un arco que se usa, y si es que es un arco que no se usa, simplemente no puede haber flujo en este arco en particular. Restricción de conservación de carga a nivel de Y y a nivel de Z se hace por separado, uno ligado a los P y otro ligado a los Q. Esto es una extensión mínima de lo que ya habíamos visto recién. Y tenemos nuestras variables que tienen que ser no negativas y las variables de acá que tienen que ser binarias. Probablemente en este lugar tendría más sentido poner una A que una B corta, porque los IJ son pares de nodos, es decir, son arcos y tienen que pertenecer al conjunto de arcos, ¿sí? Aunque si estamos trabajando sobre un grafo completo, es prácticamente lo mismo decirlo de esta manera. La posible diferencia es que pasa cuando I es igual a J, pero no estamos preocupados de esas sutilezas, y he notado, de hecho, que en la literatura muchos autores escriben su notación sin ni siquiera preocuparse del caso de I igual a J, y asumen que las personas que leen esto, que saben implementar esto, se van a preocupar de que no les generen errores ese caso en particular. En fin. ¿Es necesario agregar restricciones de eliminación de subtur en este caso? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque la carga del producto que estamos recogiendo ahora sí es siempre creciente, y la del producto que estamos entregando es siempre decreciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pasa esto? Pensemos primero en por qué en el ejemplo que resolvimos recién podíamos tener esta situación en la que se nos generen subtours. Y esto ocurría porque la carga podía subir o bajar. Podíamos restar carga y que se compense con la carga que estábamos sumando y que eso sume 0. En otras palabras, para que un subtour ocurra, tenemos que tener un conjunto de nodos cuya suma de demandas, considerando demandas para arriba y demandas para abajo, de 0. Sin embargo, en este caso estamos ocupando variables para modelar por separado lo que se recoge y lo que se entrega, y esas dos cantidades van a ser o monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes. Por lo tanto, nos garantiza que no vamos a tener ese tipo de problemas. ¿Y es posible agregar en este caso restricciones para la simetría? Tenemos subíndices K, lo que nos da a entender de que probablemente es el caso, y la verdad es que sí, que es el caso. Hay que tener ojo en todo caso, porque la existencia del subíndice K no es suficiente como para poder llegar y concluir que tenemos que eliminar subtours. De hecho, si la flota fuera heterogénea, tendríamos que tener mucho cuidado antes de incorporar restricciones de simetría, porque la ruta efectuada por el vehículo 1 podría no ser factible para el vehículo 2, podrían dejar de ser intercambiables. Entonces hay que ser súper cuidadoso, y uno tiene que mirar de mucho más cerca cuáles son las verdaderas oportunidades de eliminar simetrías que existen en el problema que queda cuando existen este tipo de particularidades en la flota, o algún otro tipo de particularidades que hacen que las variables para distintos vehículos no sean intercambiables. Bien, veamos entonces ahora la formulación matemática del último de los tres problemas, el problema one-to-one. En esta categoría del Pickup y Delivery Problem incluimos al Dial-a-Ride Problem, que normalmente, como les decía antes, como se trata de personas, vamos a preocuparnos del nivel de servicio. Por lo tanto, tenemos que poner atención a los tiempos. Por lo tanto, el problema que acá vamos a plantear es el Pickup and Delivery Problem, VRP, with Time Windows. Vamos a estudiar la versión con ventanas de tiempo, y que es la que está inspirada en el caso con personas, porque es la más ambiciosa de las formulaciones, ¿cierto? Si ustedes saben hacer esto, también saben hacerlas sin ventanas de tiempo. Entonces, comencemos por dar un ejemplo de cómo se ve un problema de este tipo. Supongamos que tenemos una red que, en este caso, simplemente para ilustrar, la dibujé como una red
como una red que da la intuición de que esto es un problema que lo estamos modelando basado en arcos, ¿sí? Pero de todas formas, en la práctica, al final, nosotros conocemos directamente, por ejemplo, el tiempo de viaje entre este nodo, y eso es algo preprocesado, ¿sí? Y eso nos permite trabajar a nivel de nodos. Pero solo para fines ilustrativos, miremos el dibujo de esta manera, ¿ya? Vamos a tener algunos posibles destinos de viajes. Vamos a tener un furgón, nuestro vehículo, que comienza su recorrido en algún nodo que lo vamos a definir como el depot a una hora dada, digamos por ejemplo a las 8 de la mañana. Y vamos a tener que en distintos lugares se generan requerimientos por viajes, y estos requerimientos por viajes tienen varias características. En primer lugar, tienen que decirnos hacia dónde van. Por ejemplo, esta persona quiere ir a esta casita. Tenemos que además saber desde qué hora pueden ser recogidos y hasta qué hora están dispuestos a llegar a su destino, ¿cierto? Entonces este 8 aplica a este nodo de acá estrictamente y este 9 aplica a este nodo de acá. Y nosotros podríamos además agregar otras restricciones de que si esta persona está dispuesta a salir a las 8:15, significa que no está dispuesta a esperar más que tanto por subirse al vehículo. También podríamos incluir ese tipo de restricciones en forma trivial, pero estamos viendo esta versión que es genérica y que sirve como para entender las demás también. Generamos podemos decir que existe una demanda ahí arriba con esas características y otro viaje aquí abajo con estas características. En este ejemplo ocupé puros viajes de una pura persona y existe un viaje hacia cada destino. Por supuesto que eso también puede ser generalizado. ¿Cómo modelamos entonces, o qué es lo que estamos buscando en este problema? Estamos buscando una ruta que sea, por ejemplo, como esta. El furgón puede partir de acá y pasar a buscar a esta primera persona, ¿cierto? No pasadas las 8:15, que es a la hora que se libera este viaje. Tenemos igual la presión para no dejarlo para muy tarde, porque tenemos que llegar antes de las 9 a su destino. Pasamos a buscar a esta persona. Supongamos que los tiempos de viaje acá dan. Obviamente supone que tenemos que revisarlos, pero no quise complicar las matemáticas de esto para que se entienda bien el concepto. Podemos hacer un recorrido hasta visitar a la próxima persona que recogemos, que es la que se dirige a la fábrica que hay allá abajo. A esta persona la hemos recogido después de las 8:30. Significa que todavía estamos a tiempo de llegar a las 9 a la casa. De hecho, nos vamos directo a la casa y en este momento dejamos a la persona que recogimos primero. Así que noten que esto también funciona más o menos como un colectivo, ¿sí? Podemos tener a más de una persona al mismo tiempo arriba del vehículo. Después de la casa podemos ir a la fábrica y en este momento el vehículo vuelve a quedar vacío. Y ahora somos capaces de ir a buscar a la persona que va a la escuela o a la universidad y llevarla a su destino. Todo esto suponiendo que no estamos llegando más tarde que las 10:20 acá y que los tiempos efectivamente cuadran. Y una vez que llegamos ahí tenemos que volver con nuestro auto al depot, que podría ser el inicial o podría estar en otro lugar perfectamente. O podría incluso ser abierto. Podríamos dejar que la ruta termine donde queramos y no contemos el costo de volver hasta el final. ¿Cómo modelamos matemáticamente este problema entonces? Y esta formulación es un poquito distinta de las otras dos, así que les recomiendo poner atención, apretar el botoncito para dejar de escucharme en cámara rápida o lo que sea necesario para poner atención, o repetirse esta parte si es que les resulta necesario. Sea un grafo G, V, A, donde V es la unión de los nodos de pickup y de delivery. Y acá estamos definiendo los nodos de pickup y de delivery de una manera bien especial. Vamos a decir que los nodos de pickup son los nodos desde el 1 hasta el n y que los nodos de delivery ocupan los n números que tocan después, es decir, desde el n más 1 hasta el 2n. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos definiendo de alguna manera la correspondencia entre ellos de forma trivial. Estamos diciendo que si nosotros tomamos un nodo de pickup cualquiera y miramos y queremos saber cuál es su nodo de delivery, simplemente tenemos que sumarle n. Entonces este nodo n más 1 es el delivery del nodo 1, este nodo 2n es el delivery del nodo n y así. Además de estos dos conjuntos vamos a poner un depot al comienzo y al final. Vamos a inmediatamente poner un depot desdoblado para trabajar con el caso general donde estos nodos no tienen por qué coincidir, el de inicio del recorrido y el final del recorrido del vehículo. Y estos nodos los vamos a llamar 0 y 2n más 1. ¿Sí? Para conservar esta simetría, para que se vea más o menos armonioso también la notación. Un requerimiento va a consistir en transportar un pedido, vamos a decir que son pedidos, pueden ser personas, pedidos, da lo mismo, de tamaño Q sub I desde el nodo I, que pertenece al conjunto de nodos de pickup,
hasta el nodo, como les decía recién, n más i, que pertenece al nodo, al conjunto de nodos de destino o de delivery. Cada nodo posee además asociado un tiempo de servicio y esto nuevamente lo estamos incorporando para generalizar. Nosotros podríamos trabajar en una versión donde no hay tiempo de servicio, pero además vamos a suponer que en cada nodo vamos a tener que estar detenidos una cantidad de tiempo para poder entregar nuestro servicio que tenemos que entregar en ese nodo. Puede ser carga, descarga, lo que sea. Vamos a asumir, sí, en esta versión, podríamos también generalizarlo sin problema, que S0, S2n más 1, Q0 y Q2n más 1 valen 0. Es decir, en el depot no hay tiempos de atención, en el depot no se recogen ni se dejan pasajeros. Y que Q de n más 1 es igual a menos QI. ¿Qué significa esto? Esto de acá es un truco parecido al many to many, que nosotros poníamos las entregas en positivo y las recogidas en negativo, o quizás era al revés. Esta convención a veces se me confunde porque la verdad es que uno puede hacerlo de las dos maneras, basta con que sea consistente. Pero bueno, vamos a decir en este caso que la demanda en el nodo de entrega es simplemente la demanda del nodo de recogida con el signo cambiado. ¿Sí? Y además el pedido lo estamos definiendo en el nodo de recogida como Q. No digo que acá sea positivo, pero normalmente vamos a definir este de acá, la recogida, como positivo y después la entrega como negativo. ¿Sí? De forma de que un nodo positivo además le sube la cantidad de carga a nuestro vehículo y un nodo negativo le baja la cantidad de carga a nuestro vehículo. Cada nodo posee además una ventana de tiempo para el inicio del servicio, definida por A y B sub I. La flota K está compuesta por vehículos de capacidad Q sub K, es decir, vamos a modelar esto con flota heterogénea y con un tiempo máximo de servicio de L sub K. Cada vehículo además tiene un tiempo máximo de recorrido. Cada arco va a tener asociado un costo, que esta vez no va a depender del vehículo, podría, pero no es el caso, y un tiempo de viaje TIJ. Veamos entonces cómo queda, en primer lugar, cómo se adapta el ejemplo genérico que les di recién a este tipo de notación. ¿Cuántos elementos debería tener el conjunto P en este dibujo que tenemos acá? El conjunto P naturalmente va a tener 3 elementos, los nodos 1, 2 y 3, y el conjunto D van a tener 3 nodos, 4, 5 y 6, que corresponden a los puntos de entrega de estos otros 3 nodos y en el mismo orden además. Entonces, si definimos a este cliente de acá arriba, por ejemplo, como el nodo 1, podríamos decir entonces que él es el nodo 1 y vamos a, además, empezar a contar el tiempo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana vamos a decir entonces que estamos en el minuto 0 y después en cada hora vamos a representarla por su tiempo en minutos. Entonces este nodo de acá arriba podríamos definirlo como el nodo 1 y con una ventana de tiempo que transcurre desde el minuto 15 hasta el minuto 60, es decir, 8 y cuarto hasta las 9 de la mañana. Si no me equivoco, muy bien. Si este de acá, que va para la casa, es el nodo 1, ¿qué nodo tiene que ser la casa? De acuerdo a lo que habíamos conversado, el punto de entrega de una recogida es el índice de la recogida más n, es decir, 1 más n, que en este caso era 3. Tenemos que el nodo 4 entonces tiene que ser esa casa y que el rango además lo pusimos como 15 y 60. Y acá me voy a detener un segundo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que 15 en realidad corresponde a la hora donde está disponible el pedido en el nodo de recogida. Y ese 60 es la hora en la que está forzado a haber llegado este mismo pedido en el nodo de entrega. ¿Sí? Sin embargo, en el nodo de recogida, el único número que es relevante es ese 15, ¿cierto? Porque si nosotros ponemos cualquier número, un infinito, en el tiempo más tarde que podríamos visitar el nodo de recogida, nosotros sabemos por sentido común que de todas formas, si queremos llegar al nodo de entrega a tiempo, tenemos que salir por lo menos a la hora donde se vence la entrega, ¿cierto? Y de hecho nosotros podríamos hacer esto todavía un poco más apretado y más inteligente, ¿cierto? Nosotros podríamos decir
que tenemos que salir al menos con el tiempo suficiente como para llegar hasta el otro lugar, y además podríamos considerar un tiempo de servicio que en este ejemplo en particular simplemente estoy omitiendo, pero que podríamos incluirlo. Entonces estamos ocupando por eso ventanas, la misma ventana acá y la misma ventana acá, con la idea de que acá manda el 15, acá manda el 60, y poner este 60 acá en el fondo va a ser redundante porque este 60 de acá es más exigente, y lo mismo pasa con los 15. Vamos a definir a este señor de acá como el número 2. Las 8:30 son el minuto 30 y las 10 son el minuto 120. No, creo que definía este como el 2. A ver. Bueno, definía ese de abajo como el 2, pero la idea es la misma y su destino es el de acá, entonces es el 5. Y acá tenemos 3 y 6. ¿Qué pasa si dos personas comparten origen? ¿O qué pasa si dos personas comparten destino? Bueno, la respuesta es sencilla. Dibujamos dos nodos en el mismo lugar. Así de simple. ¿Cierto? Cada origen de viaje, cada destino de viaje es un nodo individual, independiente de que pueda caer en el mismo lugar con viajes que provienen de distintos lados o viajes que se dirigen hacia distintos lados. Este nodo de acá lo vamos a definir como nodo de Dipot de principio y de fin del viaje, por lo tanto ese nodo de ahí va a ser el 0 y el 7. Y su horario de atención empieza en el minuto 0 y el minuto final le puse 200 por poner un número más o menos inflado, pero puede ser cualquiera. Agregamos además el hecho de que en los nodos de recogida existe una demanda positiva, es decir, ahí se sube una persona, y en los nodos de entrega se baja una persona. Si en este nodo de acá se hubieran subido 2 personas, acá hubiéramos puesto un 2 y acá también habríamos puesto un 2. Bueno, las variables con las que vamos a modelar este problema son las siguientes. Tenemos las variables X, que son binarias y que valen 1 cuando el arco IJ es utilizado por el vehículo K. La misma familia de variables que teníamos hasta ahora. Vamos a definir T y sub K como el tiempo en el que el vehículo K comienza su servicio en el nodo I. Y esto de acá es importante y lo pongo así destacado porque también podemos modelar este problema ocupando los tiempos de término de servicio como referencia. Entonces es importante saber cuál estamos ocupando como referencia. Estamos ocupando como referencia el momento en el que comienza el servicio. Y vamos a definir Q como la carga del vehículo, K en el nodo I, pero además también acá podemos ocupar dos convenciones distintas. Podemos hablar justo al momento de llegar, es decir, antes de descargar o antes de cargar, o justo después de visitar, es decir, después de cargar o después de descargar. Y en este caso estamos diciendo a la salida. ¿Ya? Entonces es importante definir una convención y ser explícito con esto porque cualquiera de las dos vale. Entonces veamos cuál es nuestro problema. No es necesario decirlo, pero también siempre ustedes están invitados a pausar y a tratar de ver si son capaces de resolverlo o de modelarlo por su cuenta. El que es capaz de modelarlo por su cuenta antes de que se lo dé yo, tiene prácticamente lista la Yuno, en mi humilde opinión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra función objetivo? Directa, trivial. Todos los arcos utilizados tienen un costo, entonces sumamos esos costos. ¿Sujeto a qué cosa? Todos los nodos tienen que ser visitados. De hecho, lo estamos exigiendo, noten acá, para los nodos de pickup. ¿Por qué? Va a ser evidente cuando agreguemos el resto de las restricciones. Quizás podríamos agregarlo para todos los nodos. Sí, podríamos agregarlo para todos los nodos y no pasaría nada malo. Pero vamos a exigir que todos los nodos de pickup sean visitados. ¿Qué quiere decir esta restricción de acá? Fíjense en este detalle. En este lugar aparece I y en este lugar aparece N más I. ¿Qué relación entonces tienen este nodo con este nodo? Significa que estamos mirando para cualquier nodo de pickup una suma en el nodo de pickup y una suma en el nodo de delivery asociado a ese pickup y además con el mismo vehículo. ¿Qué es lo que está diciendo esta restricción entonces? Lo que está diciendo simplemente es que si un vehículo visita a un nodo de pickup, ese mismo vehículo tiene que visitar al nodo de delivery. Además acá agregamos una restricción que en este caso estamos obligando a todos los nodos, a todos los vehículos a salir del nodo depot. ¿Por qué? Porque como el nodo depot está desdoblado y tiene un depot de origen y un depot de destino, incluso si el vehículo no se utiliza, ese vehículo tiene que salir del nodo de origen y entrar en el nodo depot destino. Y si nosotros queremos permitir que los nodos no realicen una ruta,
sencillo, ponemos un arco que conecta directamente el depot origen, el depot destino y lo hacemos gratis. Y de esa manera los vehículos pueden quedarse en el depot o irse directo del depot de origen al depot destino sin entregar servicio. Tenemos esta restricción de acá, que es una común y silvestre conservación de flujo. Y esta restricción de acá, que si se fijan incluye al nodo 2n+1, entonces exige que las rutas terminen en el nodo de destino. Y acá alguno de ustedes podría observar, con justa razón, que si es que nuestras restricciones de conservación operan para todos los nodos, si es que estamos obligados a visitar todos los pickup, pero visitar los pickup obliga a visitar los delivery, la verdad es que la ruta podría estar obligada a terminar acá. Y la verdad es que sí. Tengo por lo menos la impresión de que sí. Pero voy a dejar como problema propuesto el siguiente. Demuestren que esa restricción es redundante o denme un ejemplo donde nosotros podríamos llegar a una solución infactible si es que nosotros no consideramos esa restricción, ¿cierto? Muestren que es redundante o muestren que es necesaria. Cualquiera de las dos. Sigamos entonces. Esto de acá entonces se encarga de la parte del diseño de rutas, de las rutas de los vehículos. Fíjense que no hemos mirado todavía ni la carga, ni los tiempos, ni nada de eso. Entonces, hagámonos cargo de la carga y de los tiempos ahora. Sigamos con las restricciones. Esta restricción de acá la escribí de esta manera primero para primero que quede de una manera bien entendible y después podemos transformarla en algo lineal. Porque tal como está acá no es lineal. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Esto de acá, si x es 0, es decir, si un arco no es utilizado, la variable de ese vehículo con ese nodo queda libre. ¿Por qué? Porque en realidad ese vehículo ni siquiera está visitando ese nodo. Entonces dejamos que el modelo haga lo que quiera con esa variable. ¿Ya? Pero si es que x y jk vale 1, es decir, si es que hay un vehículo ocupando ese arco, significa que ese vehículo es el que tiende a I y a J. Y acá hago un pequeño paréntesis nuevamente. Esto es cierto porque estamos trabajando en una formulación basada en nodos. Si estuviéramos basándonos en arcos, el hecho de pasar por un arco no implica que yo soy el que atiende a esos clientes que están ahí, ¿cierto? El hecho de que yo pase por una esquina o por una intersección en particular de Santiago con uno de mis vehículos no significa que atiende al cliente que está en esa esquina. Puede que haya muchos vehículos que pasan por ahí, ¿sí? Son distintos niveles de detalle para modelar el problema. Entonces tenemos esta situación. Si es que x vale 1, significa que este nodo, que este vehículo, el k, es el que tiende al cliente, tanto al cliente i como al cliente j. Entonces, tenemos que exigir que el tiempo en el que dijimos que era que se salía o que se llegaba al nodo, déjenme revisarlo, que comienza el servicio. Ya. Tenemos entonces que el tiempo en el que comienza el servicio en J es mayor o igual que el tiempo en el que comenzó el servicio en I, más el tiempo que tuvimos que estar detenidos en I, más el tiempo que nos tomó llegar a J. Y esto es un mayor o igual además porque nosotros podríamos tener que esto nos permita llegar antes a J de la hora que se abre su ventana. Entonces que TJ después va a estar además restringido por la ventana de tiempo asociada. ¿Ya? Entonces esto de acá me garantiza de que tengo tiempo para alcanzar a llegar a J, dicho en otras palabras más sencillas. Esto de acá, nuevamente, es una restricción que aplica solamente si ese arco ocurre. Ya habíamos dicho que la carga se medía saliendo del nodo, ¿sí? Entonces, si x es 0, el q queda libre y ese q en verdad no significa nada para nosotros, porque estamos hablando de la carga con la que sale el vehículo K del cliente J, pero el vehículo K no atiende al cliente J. Entonces, esa q de ahí es una q que queda volando en el modelo, que en verdad no nos importa mucho. Y que de hecho en todo caso por lo general representan ineficiencias para los modelos de optimización y son parte de los problemas que van ligados a tener que trabajar con este tipo de restricciones que después se transforman en una Big M. Pero volviendo a lo que estábamos discutiendo. Si esto vale 0, entonces Q queda libre. Y si X vale 1, entonces tenemos que la carga del vehículo en J es la carga del vehículo en I más la carga que recogió o entregó en J, ¿cierto? Recuerden que este Q también podría ser negativo si es que estamos en un nodo donde estamos dejando un pasajero o dejando carga.
¿Qué quiere decir esta restricción de acá? Miremoslo un segundo. En primer lugar, notemos que relaciona n más i con i. Miremos una versión más sencilla, igual de válida, pero menos apretada de esta misma restricción, que es esta de acá. ¿Sí? Esta restricción de acá, ignoremos la parte roja. Y creo que ustedes van a estar de acuerdo con lo que esto significa, ¿cierto? Con que es más directa de interpretar. ¿Qué nos está diciendo? Que el momento en el que yo visito el nodo de entrega tiene que ocurrir después que el momento en que yo visito el nodo de recogida, ¿cierto? No puedo entregar algo que no he recogido. Así de simple. Pero ¿qué más? No solamente no puedo entregar algo que no he recogido. Además, yo sé que al nodo de entrega no voy a poder llegar más temprano, que además el tiempo que me va a tomar atender el requerimiento en el nodo i, y además el tiempo que me tomaría viajando directo desde i hasta n+1, y este viaje directo acá claramente ocupa un supuesto de triangularidad, o sea, de desigualdad triangular presente en los tiempos de viaje de nuestra red. Si no se cumple la desigualdad triangular, no podemos llegar y agregar este tiempo acá. ¿Mm? Pero la verdad es que tendría bien poco sentido un problema de pickup y delivery plantado de esta manera donde no se satisfaga la desigualdad triangular. Entonces, si suman estos términos rojos y reordenan, llegan a la restricción que está acá arriba. Seguimos. Tenemos una restricción que dice que t 2n+1, k menos t0k es menor o igual que lk. ¿Qué querrá decir esto? Recordemos que era lk. lk era la duración del recorrido del vehículo k. Por lo tanto, esto es alguna forma de calcular la duración del recorrido. ¿Y cómo estamos calculando la duración del recorrido? El momento en el que podemos llegar al depot menos el momento en el que salimos del depot. Directo. La restricción de las ventanas de tiempo. Botado es fácil, ¿cierto? Tenemos que llegar o tenemos que iniciar nuestro servicio en realidad dentro de la ventana de tiempo. ¿Por qué? Porque esta restricción de acá arriba nos permite llegar antes, pero no nos permite iniciar el servicio antes que A sub i. ¿Sí? Entonces tenemos que iniciar el servicio entre A sub i y B sub i. Y noten que esta forma de modelarlo, y esto tiene que ver con lo que discutíamos la clase anterior o 2 clases atrás, perdón, que no me acuerdo, estamos modelando o estamos definiendo las ventanas como las ventanas correspondiente al momento en que yo necesito llegar al cliente. Es decir, si es que mi atención dura 1 hora y el cliente me puede recibir hasta las... o el cliente puede estar conmigo hasta las 11 de la mañana, entonces tengo que indicarle al modelo que yo puedo llegar hasta las 10, ¿cierto? Es equivalente. Tenemos también esta restricción de acá, que se ve enredada, pero en verdad es trivial. ¿Por qué es trivial? Le voy a dar la mitad nomás de la explicación de la misma manera que la otra. Voy a mostrarles primero la versión evidente, que es esa de ahí. Es decir, lo que estamos diciendo es que las variables de capacidad, las variables de carga de los vehículos, del vehículo I en el nodo, del vehículo K en el nodo I, tiene que ser no negativa. Y además no puede superar la capacidad del vehículo. Directo. ¿Cómo pasamos de esto para acá? Bueno, estamos ocupando ideas un poquito más inteligentes que apretan un poco más esta restricción y que me gustaría dejarla también como pregunta abierta para que ustedes puedan responder en el foro asociado a la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿quién pueda explicar qué quieren decir estos mínimos y estos máximos y por qué esta restricción es válida y más apretada que esta? Entonces, puede ganarse un puntito de participación. Agregamos la restricción de binaridad de las variables x y estamos listos con el modelo. Entonces, la pregunta del millón. ¿Es necesario agregar subtours? La respuesta es no, porque los tiempos son siempre crecientes en este problema también. ¿Sí? Tenemos rastreo de los tiempos y cada vez que avanzamos de uno a otro, la variable del tiempo de llegada está obligada a ir creciendo. Entonces no hay forma de que nosotros cerremos un ciclo y que este tiempo que va creciendo, este tiempo que cada vez que avanzamos de un cliente a otro va subiendo, cierra un ciclo, genera una contradicción, ¿cierto? A menos que tengamos nodos superpuestos que nos permitan hacer subtours entre ellos sin que el tiempo avance, no necesitamos impedir los subtours. Pero si tuviéramos esta última situación que acabo de mencionar, habría que mirarlo con detalle porque podría suceder en ese caso en particular el problema de los subtours.
Y la segunda pregunta, ¿es necesario romper la simetría? No. A menos de que haya vehículos iguales. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos una flota heterogénea de vehículos en este caso de acá. Entonces no podemos llegar y meterle las restricciones de simetría, por lo menos no tal como las hemos definido hasta ahora, sino que estaríamos obligados a hacer observaciones del tipo, si es que el vehículo más chico de todos está siendo utilizado y hay un vehículo vacío, entonces esta solución nosotros podríamos pescar la ruta del vehículo pequeño y pasársela a un vehículo más grande. Y la solución sería equivalente, ¿cierto? Podríamos tener ese tipo de situaciones y eso implica simetrías, pero son simetrías mucho más restringidas. Son simetrías que hay que evaluarlas, que dependen ya de la combinación de vehículos que estamos mirando, ¿sí? Pero de todas formas pueden ser útiles, porque al final reducen el espacio de búsqueda considerablemente. Acá está resumida la segunda mitad del modelo que acabamos de resolver y tenemos un tema pendiente. Y es que este modelo no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Bueno, están las dos restricciones acá que ya habíamos mencionado que no eran lineales. Y además están, no lo pinté de color acá, pero están estas restricciones de máximos y mínimos, pero ustedes recordarán de optimización que es trivial linealizar una función máximo o una función mínimo. ¿Cierto? O sea, si tenemos que ser, por ejemplo, mayores que el máximo de dos cosas, tenemos que ser mayores que esas dos cosas. ¿Cómo hacemos lineal esta restricción? Ocupando una idea similar a la que teníamos con MTZ. Queremos imponer que esto ocurra cuando x igual 1. Entonces, normalmente la forma más fácil de hacer esto es primero modelarla con una m. ¿Sí? Pasamos todo para el mismo lado y decimos que, fíjense, estamos pasando la t para este lado de acá y nos queda 0 es mayor que este corcho, ¿cierto? Nos quedaría 0 es mayor que este corcho. Entonces queremos que este lado de acá sea 0 cuando x vale 1, que lo logramos con esta construcción de acá, y cuando x vale 0, esto vale m, es decir, esto es menor o igual que un número gigante. Decir que algo es menor o igual que un número gigante es lo mismo que no decir nada, ¿cierto? Entonces, con esta forma, normalmente nosotros podemos construir estas restricciones y después, moviendo las cosas de un lado para otro o reflexionando cuál es el mayor valor que puede tomar este, cuál es el menor valor que puede tomar este, nosotros podemos encontrar una cota un poco más útil para la m. Pero eso lo vamos a dejar pendiente cuando hablemos directamente de ventanas de tiempo. Y con la carga sucede una historia súper parecida. De hecho, esta restricción se puede obtener de la misma manera, ¿cierto? Tomamos esta restricción de acá, movemos la Q restando para este lado, entonces nos queda que cierta cosa es menor o igual que 0 cuando x vale 1. Y eso es lo que estamos escribiendo acá. Cierta cosa es menor o igual que algo que vale 0 cuando x vale 1 y algo que no restringe cuando x vale 0. Bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy de Pickup y Delivery. Les mando entonces un fuerte abrazo, cuídense un montón y hoy día nuevamente voy a terminar sin discurso, así que no les quito más tiempo. Que estén muy bien, chao.